Hermanos, pues les damos la bienvenida. Esta es la última clase de las cartas de Juan y culminamos con la carta de Judas. Hoy va a ser la última clase. Hoy vamos a dedicarnos solo a la carta de Judas y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estudiar estas epístolas, Padre, cortas pero edificantes, Señor, de hombres, Padre, que fueron guiados por tu Espíritu Santo, Señor, a dejar un legado, Señor, que hasta ahora, Padre, es importante para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Dios. Yo te pido, Dios, que te lleves toda distracción, Señor, todo deseo equivocado de mi corazón y del corazón de mis hermanos, Dios, por estar estudiando y viendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti, Señor. Ayúdanos a ser dependientes de esta verdad, Señor. Esclavos de Jesucristo, Señor. Buscando, Padre, con diligencia, Dios, las cosas, Padre, que tú nos has dejado, Señor. Escudriñando, Padre, cada palabra, cada texto, Señor, y sobre todo, escuchando, Padre. No ser ese oidor olvidadizo, Padre, que tú exhortas, Señor, que nos entra por aquí, Señor, y hacemos otra cosa, Rey. También te ruego, Padre, que nos permitas vivir lo que tú nos estás enseñando, Señor. Danos la fuerza, Señor, para ser hombres y mujeres íntegros, Señor. Yo quiero ser un hombre íntegro, de una sola pieza, Señor. Perdona mis pecados, Padre. Perdona mis debilidades y mis flaquezas, Señor. Perdona las intenciones de mi corazón erradas, Señor. Y te ruego, Padre, que tú hoy, Señor, a pesar de mi pecado y a pesar de mis negligencias, Señor, nos permitas aprender de ti, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. La carta de Judas, mis hermanos, ¿ustedes ya la comenzaron a leer o todavía no? Sí. ¿Qué tal? ¿Sí se la echaron 2, 3, 4 veces? ¿Y qué lograron rescatar de la carta? ¿Qué vieron ustedes? Hay una exhortación bien fuerte, ¿no? Hasta lo dice, exhortándonos. Vamos a leerlo. Judas, versículo 3. Acuérdense que nada más tiene un capítulo, entonces se va dividiendo solo en versículos, no tiene capítulos. Exhortándolos, ¿a qué? A que hablen, a que enseñen, contender. Es cuando dos gladiadores se enfrentan, contienden, ¿no? O sea, pelean, luchan, se confrontan. Entonces aquí el escritor nos dice, contendáis ardientemente, con pasión. Que nos está hablando de una necesidad de urgencia, no de algo que podemos dejar pasar. ¿Se acuerdan que la vez pasada platicamos vimos mucho acerca del tema de los falsos maestros y vimos que era importantísimo que el cristiano no solo debe de conocer la verdad, sino también debe de confrontar la mentira? Y está hablando específicamente no de doctrinas diferentes al cristianismo, no del budismo, que sí está hablando de eso, pero también está hablando de doctrinas pseudo cristianas, que se dicen ser cristianas, pero que no lo son, ¿ok? De maestros. Vimos la primera carta de Juan, donde felicitan y animan ¿a qué? ¿A que sean qué? Poco hospitalarios, ¿no? Le dice a la señora, dicen, ¿sabes qué? Con estos, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado con estos, no participes de pecados ajenos. No participes de pecados ajenos, aléjate, no los recibas, con estos no los recibas. Y en la tercera carta de Juan se nos anima ¿a qué? A que seamos hospitalarios, ¿no? Que hay una persona que está diciendo que confronta y que no deja, y es más, que habla en contra de Juan, y le dice, Juan, cuando yo esté en cara le voy a decir todo lo que él está diciendo de mí, pero sean hospitalarios con los de buena doctrina, con los maestros que yo mando. Entonces hay una urgencia ahí. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De la iglesia del primer siglo. Hay una necesidad. El Señor Jesucristo asciende al cielo, los apóstoles empiezan a predicar el evangelio. Este es el escenario de la iglesia primitiva. Ustedes conocen el libro de Hechos, ustedes conocen cómo se va evangelizando, como dice, siendo testigos en Samaria hasta el último de la tierra, y cómo se va levantando y se va
levantando iglesias y levantando líderes. La urgencia de levantar líderes, de levantar maestros, de levantar pastores. Acuérdense cómo el apóstol Pablo levantaba y dejaba. Y las epístolas pastorales son ejemplo de eso, ¿no? De cómo Dios tiene en su corazón el levantar líderes, levantar maestros, que enseñen a otros. El apóstol no puede hacer todo, el pastor no puede hacer todo, un pastor no puede hacer absolutamente todo. El pastor Vitelio, que es nuestro pastor de esta congregación, pues él no puede dar clase aquí, predicar, al mismo tiempo no puede hacer todo. Entonces, es necesario que se levanten hombres, como lo dice Timoteo, ¿sale? Con un perfil, con un llamado, dice el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y viene toda la lista, ¿no? Del perfil. Principalmente, también lo platicamos en una ocasión, no me acuerdo cómo salió, pero lo platicamos acerca del llamado, ¿no? O sea, que no es una profesión, no es algo que solamente yo me pongo, sino es un deseo y es una confirmación de parte de Dios, ¿no? Platicamos rápidamente que son 3 cosas, ¿no? Pero si quieres, hablábamos de que la iglesia confirma, Dios llama, la iglesia confirma y sobre todo tus líderes son los que son ellos a los que Dios les confirma, ¿sale? Entonces, hermanos, ¿quién me ayuda a traerle una silla a la hermana, porfis? A ver, vamos a continuar. Entonces podemos ver la necesidad de líderes con cierto perfil. Y la iglesia estaba teniendo esto. La iglesia estaba llamando y levantando líderes. Pero ¿qué creen? Junto con esto se mezclaban otros líderes. Líderes que ya hemos visto y que ya hemos platicado. Falsos maestros, hermanos que se introducen con este propósito. ¿Cuál es este propósito? ¿Cuál es el propósito? Confundir. La vez pasada, confundir. La vez pasada platicamos que eran parte de la estrategia de Satanás desde el principio. ¿Se acuerdan que vimos acerca de Génesis, no? Platicamos acerca de las 3 formas en cómo Satanás engaña. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Sí. ¿Cómo era? ¿A través de qué? Primero, lanza dudas, niega lo que Dios dice y cambia las palabras de Dios. ¿Sale? O sea, lo que Dios dijo, lo transforma para que diga otra cosa. ¿Ustedes conocen maestros que hagan eso? Muchos. Nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado. Y tú como estudiante de la Biblia, es importante que tú entiendas cuál es el sentido literal de la palabra. ¿Qué es lo que la Biblia no solo dice, sino qué es lo que la Biblia enseña? ¿Ok? ¿Qué es lo que la Biblia está enseñando? Porque puede decir una cosa. Acuérdense que la Biblia tiene muchas aplicaciones, pero solo tiene un sentido, solo tiene un mensaje. Y a lo mejor se puede aplicar de diferentes formas, pero solo tiene un mensaje. Y es la importancia de que ustedes, como estudiantes de la Biblia, están viendo la materia anterior, que es hermenéutica y exégesis. Encontrar realmente el mensaje que Dios quiere decir, ¿ok? Por ejemplo, el pastor MacArthur en el comentario del Nuevo Testamento acerca de las cartas de Juan, comienza hablando acerca de su ministerio. ¿Y cuál es su ministerio? Él dice, les voy a leer, su meta es siempre tener un profundo compañerismo con el Señor y su palabra, y a partir de esa experiencia aplicar a su pueblo lo que un pasaje bíblico significa. Su meta del hermano es realmente llevar, y vamos a leerlo, Nehemías 8:8. En las palabras
en las palabras de Nehemías, él se adjudica esta parte, ¿no? Del texto de Nehemías 8:8. ¿Qué es lo que dice Nehemías que hacía? Y leían el libro de la ley de Dios claramente, ¿y qué? Y ponían, ¿me ayudan a silenciar sus micrófonos, por favor? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa es la forma en que el ministerio del pastor MacArthur está. Él lo que quiere, que es leer la palabra de Dios claramente. Muchos pastores, muchos maestros, yo he visto cómo les gusta hablar palabras rebuscadas o palabras difíciles o de poco entendimiento o poco comunes para demostrar, cuánto sabes el profe Javi. No, es que el profe Javi dice puras cosas bien. ¿Qué entendiste? No, pues nada, pero se ve que sabe. Pero esas palabras y lo importante, ahora sí que como dice la Biblia, ¿no? Dice, de ahí no pasa, o sea, ¿qué querías? ¿El aplauso público? Ya lo tuviste, pero no vas a tener más del aplauso público. Y realmente nosotros, como ustedes, como maestros, como alumnos, que se están preparando para esto, para que puedan entender lo que la Biblia dice y la puedan enseñar a otros, ¿no? Poniéndola claramente y poniéndole el sentido de modo que se entendiese la lectura. Acuérdense cómo llega este joven, ¿no? Con aquel, le dice, ¿entiendes lo que dice? ¿Se acuerdan de esa escena de lectura? Sí. ¿Entiendes? ¿Y cómo voy a entender si no me explican? ¿No? Tenemos un reto bien importante, que es entender un texto que está expuesto para que nosotros lo entendamos. Gracias a la divina decisión de Dios, lo escribió en griego y lo puso, lo recopiló, y a mí me maravilla ahora que estamos viendo estas cartas, como Judas, que es lo que estamos viendo, Judas tenía que estar aquí. Judas tenía que estar aquí. Es el penúltimo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, en nuestro canon. En nuestro canon es el último libro y es una advertencia bien importante. Ahí se cierra esta parte de las epístolas y comienza el libro de Apocalipsis. Magistralmente está... Judas es una carta. Judas es la última carta que tenemos nosotros en orden cronológico en nuestro canon. Y está acomodado magistralmente ahí al final, como para dejarnos un ultimátum de un tema poco platicado, poco hablado, poco enseñado, una carta que no comúnmente se predica, que se debería de predicar mucho, porque todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento hablan de este tema. Y este es el tema que nosotros vamos a concluir. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de Judas. Judas es una carta, sí es una carta, y comienza como carta. Si ustedes se dan cuenta, en el contenido comienza, la introducción es del 1 al 4 y contiene lo habitual en las cartas. ¿Cuál es lo habitual en las cartas, mis hermanos? Saludo, ¿qué más? Destinatario. Se identifica el destinatario y vamos a leerlo. Judas, lo bueno de esta carta es que la podemos ir leyendo y platicando. A lo mejor nos volvemos a regresar y volvemos a avanzar, pero es una carta cortita que la podemos estudiar pieza por pieza, ¿no? Entonces comienza la introducción desde el 1 al 4 y contiene lo habitual. ¿Cuál es lo habitual? Destinatario, se identifica Judas como el autor, siervo de Jesucristo, y aquí nos da una clave bien importante, que es la que nos da la guía para saber quién es. ¿Sale? ¿Hermano de quién? De Jacobo, que es Santiago, ¿no? También. Y cuando mencionan el nombre de María, de los hijos de María. Ah. Sí, no es el Judas que traicionó al Señor. No, ni el hermano de Juan. Ni el hermano. Vamos a
a continuar leyendo. Aquí nos da esta pista de quién es. Nos habla, soy Judas, hermano de Juan, y además soy siervo de Jesucristo, ¿no? De Jacobo. Perdón, hermano de Jacobo. Aquí, si se dan cuenta, comienza muy similar a las epístolas de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, nada más que no se autodenomina apóstol como Pablo lo hace. Pablo, apóstol de Jesucristo. Solo se denomina siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, y tiene el destinatario, que es lo habitual. ¿A quién está dirigida esta carta? ¿Se dan cuenta cómo dice a los? Está identificando perfectamente para quién va. Acuérdense que cuando leímos la carta de Juan, también vimos a quién iba, ¿no? A los que ¿quiénes? Que han creído, ¿no? A los creyentes. Y aquí va también, es una carta similar porque va dirigida también a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿no? Esta carta también se conoce, es una carta como carta general. Diferencia de la carta de los Efesios, esta no va dirigida a una iglesia, no va dirigida a una región como Galacia, no va dirigida a una iglesia, sino ni a una persona en específico como la de Timoteo. Se clasifica, cuando empezamos a ver estas clases, platicamos un poco acerca de cómo se clasifican las cartas, que no es lo mismo una carta de amor que una carta de reclamo. Esta es una carta que no va dirigida a una persona en específico, ¿ok? No va dirigida a Pedro, a Juan, a Jacobo, no va dirigida a una persona, va dirigida a un grupo de creyentes. Aquí la Biblia bueno, no la Biblia, sino nuestro libro de texto habla que va dirigida yo hasta aquí lo anoté, una identidad teológica, ¿no? Unas personas que tienen cierta dirección teológica, o sea, cierto parámetro. Vamos a poner el específico nosotros como cristianos. ¿Cómo puedes decir tú que eres un cristiano? ¿Por qué? Los católicos dicen que son cristianos. ¿Los católicos y tú son iguales? ¿Por qué? Aparte, hermana, tenemos al Espíritu Santo y ellos no. ¿Y cómo obtuvimos al Espíritu Santo? Por medio de la fe, porque tenemos un sistema de creencias diferente. Ellos creen que obtienen el Espíritu Santo a través de las obras, a través de la comunión, a través de los sacramentos, del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación. Ellos dicen que de esta forma, bueno, es más, hasta analogan la forma de cómo el Señor Jesús se bautizó y que algo similar así, ¿no? Que nosotros cada vez cuando los niños se bautizan, es como su nuevo nacimiento. ¿Qué es eso? El bautismo simboliza el nuevo nacimiento, pero es un símbolo, no tiene poder en sí. No, su bautismo es para estar en pecado. Y su bautismo ellos sí tiene valor espiritual. Para nosotros es una declaración de lo que hemos creído y vivimos y de lo que ya pasó por dentro, ¿ok? No vamos a perder tiempo en el bautismo, sino estamos hablando acerca de cómo nosotros como cristianos, ¿tú te congregas en dónde, brother? No, pues en Semilla de Mostaza, yo en Vida Nueva, Tuta. ¿Por qué somos sembrados en Cristo? Porque creemos que Jesucristo murió por nosotros, ¿sale? Y resucitó. A lo mejor uno cree en unas cosas, otro cree otras cosas diferentes. Uno habla en lenguas, otro no habla en lenguas, otro cree en milagros, otro no cree en milagros. Puede haber diferentes tipos de cosas, pero la doctrina principal de nosotros es que la salvación es por la fe sin las obras. ¿Ok? Y dice el pastor Armando, cuando... Si quieres aquí directo con Zoom, bro. Ya me puse aquí cerquita para que... No tengo micro. Dígame. Entonces, está haciendo lo mismo que Gálatas, por ejemplo, es la fe más el bautismo, la confesión, todo eso. El catolicismo no está haciendo ahora lo mismo que Gálatas. El catolicismo ha vivido eso siempre. O sea, bueno, apenas me estaba diciendo Alexito que él estaba diciendo, él piensa
que el catolicismo es una mezcla del cristianismo con el paganismo romano, por eso son católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Que mezclan todo, y sí, es cierto, o sea, ese es el catolicismo, pero el catolicismo, más que hacerlo de Gálatas, es que es realmente una doctrina bien humana, o sea, es una doctrina que está establecida por los hombres con un fin de poder, ¿ok? No somos hermanos con ellos, jamás. Porque ya con que crees en Cristo, ya dices la fe en Cristo y reconoces que Cristo lo contiene, entonces ya cuando tú presentas a Cristo, te lo necesitas, entonces, porque mucha gente dice, ay, ¿qué es lo que se está dando con el ecumenismo? ¿No? Sí, el ecumenismo, que, o sea, es que dicen, yo soy cristiano, tú eres cristiano, somos hermanos. Yo creo en Cristo, tú crees en Cristo, yo también. Ah, wow, brother, vamos a... Hace mucho tiempo el pastor Armando, bueno, una de las prédicas viejitas que tengo del pastor Armando, él dice que él estaba, él predicaba así normal y que le hablaron, lo mandó a traer o le mandó un mensaje, una carta, o le habló por teléfono, no recuerdo. Una autoridad católica y le dijo, querido señor Alducci, he escuchado su prédica acerca del aborto, porque él tenía una prédica acerca del aborto, dice, y nosotros concordamos acerca de esto, queríamos ver si podíamos trabajar juntos en esta lucha contra la muerte de niños y contra el aborto, y queremos colaborar con usted, y queremos que usted colabore con nosotros, lo que usted dice, ecumenismo. Y el pastor Armando le dice, tú puedes decir, peco, pues yo hoy escuché a un brother que decía, donde me abran los micrófonos, yo voy. Entonces, también brothers cristianos dicen lo mismo, ¿no? Dicen, es que si me abren el micrófono para predicar, yo voy a ir a predicarles a todos el Evangelio de Cristo. Y ahí el pastor Armando oró y dijo, ¿sabes qué? Dios, está esta oportunidad de predicar el Evangelio a través de esto, ¿qué hago? Y el pastor Armando, en esa prédica del 1985, él dice, a mí Dios me dijo y ya les respondí, lo que les respondió, eso es lo que me acuerdo. Les dijo, Juan Pérez, concordamos en el aborto, concordamos en el homosexualismo, concordamos en tal y tal y tal y tal, pero en lo más importante no concordamos, que es la salvación por la fe, sin las obras. Porque, y ya aprovechó para mandarles el mensaje y ponerle por escrito lo que nosotros como cristianos creemos y tenemos firme. Y él les dijo, yo creo esto y esto y esto, pero tú no lo crees. Así es que por amor a mis ovejas, no puedo participar contigo porque los puedo confundir. Muchas gracias. ¿No? Y es cierto. Y eso es el pan de cada día con las doctrinas cerradas. ¿Cuál es el pan de cada día? ¿Verdad? Con mentira. 99% de verdad, pero un solo por ciento de mentira lo echa a perder todo. ¿No? Entonces, eso era lo que hacían. Entonces, Judas es una epístola general. Va dirigida a un grupo de creyentes. Dice, se dirige a sus lectores en términos de identidad teológica, más que un escenario geográfico, más que una zona geográfica. Dice, a los llamados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Posteriormente de esto, que es la introducción, vamos a bajarle un poquito. Dice, Judas trata de hacer una nota positiva, ¿no? O sea, trata, esta aparentemente, aunque es una carta que condena mucho y que es una carta positiva, es como el Apocalipsis. El Apocalipsis es una bienaventuranza, dice, bienaventurados los que leen y oyen lo que está escrito aquí. Es una bendición que nosotros seamos advertidos en el libro de Apocalipsis. Dios magistralmente lo puso y lo puso con un propósito hermoso. ¿Sale? Y de la misma forma aquí esta carta pretende ser una carta de ánimo, pretende ser una nota positiva de ánimo, pero introduce a continuación una razón por qué finalmente no escribió eso. ¿Por qué me refiero? Miren, aquí lean. Dice, guardados en Jesucristo, 2, misericordia y paz y amor sean multiplicados. El 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Hasta aquí vamos a detenernos poquito. Dice la Biblia, hermanos, tenía una gran solicitud de escribirles acerca de la fe, acerca de la salvación. Y aquí introduce un pero.
Un pero que el Señor le dice, ¿sabes qué? Espérate. Dice, me ha sido necesaria escribirlos, pero exhortándoles, regañándoles, advirtiéndoles. O sea, es bien bonito que te elogien, ¿no? Están las cartas de Apocalipsis una vez más, donde habla acerca de, pero eres tan hermoso, eres tan guapo, pero tengo una cosa contra ti, brother, ¿no? Como algunas tienen elogio y reprensión, otras no tienen elogio, ¿sale? Pero aquí en este específico, es más bonito que te digan cosas hermosas a que te digan, ten cuidado, porque retienes esa doctrina de Balaam, porque le das permiso a esa mujer que saber, porque estás permitiendo que haya entre ustedes. Entonces, la carta de Judas en la iglesia reciente formada, fue común que se levantaran hombres. Como ya hemos visto, es necesario que se levanten pastores y que se levanten pastores y líderes. Y entre todo eso, sí o sí se van a levantar falsos maestros. Todo el Nuevo Testamento está repleto de advertencias contra falsas enseñanzas. Lo vemos desde el Hechos, lo vemos desde el libro de Hechos. ¿Cómo? Y ahorita lo vamos a ver como ejemplo, ¿no? Cómo se levantan hombres que quieren lo que los apóstoles tienen. ¿Con qué fin? No con glorificar a Jesús. No. Quieren el respaldo, tratan de comprar, específicamente de este mago famoso, trata de comprar ¿qué? El poder, la fama que ellos tenían. ¿Por qué? Porque él buscaba un bien económico. Y se levantan muchos falsos, sí o sí, porque ya lo vimos durante la carta de Juan, cómo Pablo advierte a los efesios, a la iglesia de Éfeso. Yo sé que después de mi partida se van a levantar, yo lo sé, y lo profetizó, y cuando Juan escribe la carta, él ve, y dice, esto me es necesario escribirlo, y aquí Judas, de una manera similar lo dice, pero me fue necesario exhortándoles a que contendáis. No lo toleren, contiendan. No les está diciendo, tengan cuidado, no, contiendan ardientemente por la fe. Esa es la exhortación. En vez de echarles porras, sí les echa porras porque les dice, somos llamados a santificados, guardados por Jesucristo. Y si se dan cuenta, cierra con esto mismo. Ahorita vamos a ver el cuerpo, pero esta es la introducción. ¿Y cómo termina? Del 24, que es la despedida final. ¿Cómo? ¿Para qué? Y el uno ve que dice, y guardaos en Jesucristo, ¿no? O sea, comienza diciendo, ustedes son, esta carta va dirigida a ustedes que son guardados en Jesucristo. Ustedes que son guardados en Jesucristo. Y termina y cierra como una carta también tradicional. A diferencia de las otras cartas comunes que se mandan saludos al final, les saluda tal, y espero esto, y unas indicaciones finales, aquí cierra con llamámosle una oración, una declaración, una oración. Vamos a ver qué dice. Dice, y aquel, en el 24, que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hasta les echa aquí dice doxología, ese cierre. Ese cierre de decir, no se preocupen. Están así, pam, tienen esto, pero tengan confianza, no tengan miedo, ¿no? Porque normalmente nos da miedo, ¿no? Hablamos acerca la vez pasada me preguntaron acerca de la brujería, ¿no? Si es posible que un cristiano pueda ser atacado. El primer propósito de la brujería es causarte miedo. Satanás siempre entra por el miedo, por la duda. ¿Y qué te va a hacer dudar? Que Dios no te puede defender, ¿no? Que Dios no es fuerte para defenderte.
¿Qué es más fuerte, Satanás? ¿Qué es más fuerte? Y sí, los brujos y los satánicos y esos tienen poder y son más escandalosos. No es lo mismo un brother acá que llegue con sus amuletos y sus cosas así que se ven muy escandalosas, que son muy visibles, a un brother ahí tranquilito que esté orando, o sea, porque nosotros no estamos ahí fanfarroneando, es que lo que un verdadero cristiano que hace, ora. ¿Y cómo ora? Señor. No, mis hermanos, un verdadero cristiano, dentro de su cuarto, en privado, donde solo tú y Dios saben. Y dice el Señor, ¿no? Dice, y tu Señor te recompensará en público. Entonces, la urgencia de este autor por exhortarlos. Era algo necesario en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, de los primeros 100 años. Esta carta más o menos fue escrita como en el 70 después de Cristo. ¿Cómo? Hay muchas dudas de cómo podemos citar, y un comentarista nos decía que lo más correcto de citarlo es porque todavía no se había destruido el templo, ¿no? Entonces, más o menos él le calcula que es alrededor de los 70, porque si no, él probablemente hubiera usado esto como una advertencia de juicio. Entonces, más o menos está citada como en el año 70. También hay un paralelismo muy cercano con las epístolas de Pedro, ¿ok? Porque también tiene un tema similar acerca de esto. Entonces, la primera parte más extensa de la carta es una carta corta, pero comienza inmediatamente después de la introducción, comienza con su tema, comienza con el deseo descrito acerca de versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres, buena onda, lindos, carismáticos, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan ¿a quién? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la clave de la carta. Este es el tema principal de la carta. Porque algunos hombres han entrado con bombo y platillo diciendo, vengo a destruir esta iglesia. No son hombres que están fuera de la iglesia. No son hombres que predican en las iglesias católicas. Son hombres que predican en las iglesias cristianas. Son hombres que se ostentan como ser cristiano. Pero ¿cómo los puedes? Quisiera anotar, pero ustedes anótenlo. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros de los cuales Juan se estaba enfrentando? ¿Se acuerdan? Arrogantes, impíos, negaban ¿qué? Negaban a Jesucristo diciendo que él no había venido en carne, negaban la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo al mismo tiempo. Era parte, ¿no? De ellos. Eran soberbios, ellos profesaban mucho, o era el precursor del gnosticismo, ¿sí? Y estos, así los llama esta carta, más estos. ¿Cómo eran estos, mis hermanos? Uno, como todos los ladrones, lo hacen encubiertos. Entra, Judas está advirtiendo acerca de estos ladrones, acerca de estos hombres, que entran sigilosamente, entran a escondidas. O sea, para que no te des cuenta, cuando te das cuenta ya están en la cocina, mi hermano. Cuando te das cuenta ya están en tus salones de clases dando clases. Cuando te das cuenta ya están dándole clase a los niños. Cuando te das cuenta ya son líderes de jóvenes. Cuando te das cuenta ya son maestros. Cuando te das cuenta ya están en un cierto grado de autoridad en la iglesia. Como dice la Biblia, tenga cuidado, mis hermanos. Y Pablo dice, sí o sí van a ver. Y sí o sí van a llegar. Y luego cuando, ya tienen cierto poder y ya tienen cierta popularidad y ya tienen ciertos seguidores, ¿cuál es la clásica, mis hermanos? Es que el pastor me tiene envidia. Es que yo sé más que él. Es que él
¿Qué no has oído, mi hermano? ¿Cómo le tuvieron envidia a David? Porque cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Igual, el pastor me tiene envidia, mi hermano. La clásica, mi hermano, la clásica. ¿Y qué pasa? Destruyen iglesias, destruyen ministerios, destruyen familias, destruyen fe de los hermanos, tratan de debilitar la fe de los hermanos. ¿Cómo? Los dividen. Y muchos hermanos dicen, pero es que hermanos, ¿por qué se pelean si todos? No, pues, no, es que aquel. Y causan contienda y ponen en riesgo la fe de algunos hermanos que son nuevos en Cristo y que dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que pues, si él predicaba bien bonito. ¿Ya se la saben o no se la saben? Ahora, ¿creen que Judas haya quedado en el pasado? A mí me maravilla cómo Satanás cambia y la Biblia no cambia. Y el mensaje de Judas es el mensaje de hoy 2022. Dime, Pau, fuerte, por favor. Aquí en los comentarios. Sí. Está lo que dice. Los escritores que llaman imperativo para que los cristianos una guerra sin cuartel en contra del error de sus pueblos, que lucharon con valor y la verdad como un soldado que se combina para esa la dirección del tesoro sanitario. Esta guerra sin cuartel, porque no puede hacer eso y no cambia. Fíjense, Pau, no sé si se escuchó en el Zoom, pero nos está hablando que es una guerra que nos lleva al cristiano a pelear, a pelear, a pelear. Ahora, nosotros crecimos en un ambiente de lucha espiritual y de guerra espiritual y de atar y desatar y de ver eso. Yo no voy a decir que sí está bien o está mal, pero esto es una lucha espiritual, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa es nuestra lucha. Porque la lucha comienza acá. La lucha comienza acá, con una idea, porque cuando Satanás logra meter esa idea errónea, te lleva al infierno. Te pierdes de tu salvación. No de que se pierda la salvación, sino si alguien está predicando un mensaje errado, ya, pobrecitos nuestros amigos católicos, ya los tenemos bien. Pero ellos están predicando un mensaje errado y llevan a toda su gente bien felices, bien idólatras y bien al infierno. Porque tienen un mensaje totalmente alejado de las escrituras, sin fundamentos, fundamentado en el hombre, en sus creencias y en su religión y en su institución, pero no en Dios. Órale, eso no desconozco si sea cierto que ya están. Entonces vamos a bosquejar rápidamente la carta. Después de la introducción, introduce el cuerpo en 3 partes, ¿sale? La primera parte es del 5 al 10, versículos 5 al 10. La segunda parte es del versículo 11 al 13. Y la parte final es del 14 al 16. Estas etapas muestran cierto paralelismo en cada una de ellas y utiliza ilustraciones del Antiguo Testamento como autores judíos para describir o declarar la condenación de los falsos profetas. Entre ellas 3, por ejemplo, usa el término estos. ¿Ya se dieron cuenta o no? Vamos a ver la primera, del 5 al 10. Voy a terminar de leer el 4. Dice, porque algunos hombres entran encubiertamente, ya no terminé esto. Dice que los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí hay ¿Saben cómo se le conocen a estos? Se les conoce antinominianos. Palabra dominguera para que vean que sí sé. Antinominianos. Nomos es ley. ¿Ok? Nomos es ley. Entonces, existe dos posturas erradas también. Uno es los nominianos y lo otro son los antinominianos. En el albor cristiano normal se conocen los legalistas, los que son muy estrictos en la ley, los que son muy religiosos también se les llama,
Y están los otros, los que son muy liberales, los que dicen es que cosas que no tienen tanta importancia como es que yo predico en tenis, a como decir es que tú te puedes divorciar y dejar a tu esposa, buscarte otra, pues Dios nos perdona, es un pecado como todos. Y proponen que, como dice aquí, así exactamente así como dice así, que convierten el libertinaje y la gracia de nuestro Dios. Que toman la gracia, como dice Pablo, entonces, ¿qué podemos hacer lo que queramos para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas? De ninguna manera. Adelante, hermano Jesús. Sí, todos son promotores del pecado. Igual que un poco Juan, por eso explican acá de la canción título 3. Y afirma por qué han nacido de una mujer. Ya no vivimos en pecado. Al igual que Judas, de sus pasos más. No se puede dejar de pecar. No pasa nada si no peca. No es colombiano, no hay ley. No, ellos promueven el pecado como es el hermano. O sea, no solo no lo confrontan, sino hasta pareciera que lo animan, ¿no? O sea, vamos a meternos en la iglesia de este tiempo. O sea, ¿qué hace un cristiano con el homosexualismo? Una iglesia, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura del mundo? Ámalos, respétalos como son. La postura del cristiano es, ámalos. Yo creo que la postura del cristiano es amarlo, pero no participar ni defenderlo. O sea, él merece tanto como tú o yo escuchar el Evangelio de Cristo. Él merece escuchar el Evangelio de Cristo. Su decisión personal y si Dios tiene misericordia y lo rescata y lo salva, es cuestión entre él y Dios. Pero no por decir, es que es homosexual, no le voy a hablar de Cristo. ¿No? O sea, exactamente, pero hay otras iglesias que al contrario, que hasta lo promueven, ¿no? O sea, nosotros no lo vamos a promover, lo vamos a condenar. Sus actos, como se condena el robo, como se condena todos los pecados, vamos a poner el mismo pecado similar, el adulterio, o sea, no lo vamos a promover, ¿no? O sea, es algo que no está bien, o sea, yo no voy a decirle al hermano, no importa, bro, si tu esposa no no es buena onda, pues puedes salir con tu secretaria. Total, mientras no se acuesten, no pecan, pero pues, o sea, eso está promoviendo el pecado. Disfrazándolo de que si no te acuestas con ella no pecas, pero sí puedes salir y andar con ella de aquí a acá, pues estás dando tropiezo y estás faltando el respeto a tu esposa, bro. Eso es promoverlo. Entonces ellos es lo que hacen, convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué es libertinaje? Puedes hacer lo que quieras, no pasa nada. Y la vez pasada yo les dije, pensar, podemos vivir en el pecado, practicando el pecado, y que no nos va a pasar nada. Debemos de vivir con ese temor. Y estos brothers, pues era lo que promovían. Llegaban a Dios, y ahora comenzamos con la primera exhortación. Este es el cuerpo de la ¿vale? Quiero recordarles ya que una vez lo hemos sabido, el Señor, viendo salvado, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Aquí en la primera etapa, Judas cita 3 ejemplos del juicio que proceden en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. ¿Sale? Y habla acerca de esta generación del desierto, sí saben quiénes son, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo pasó esto con estos brothers? Exactamente. Dice, salvando al pueblo y sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, está hablando de la nación de Israel que es rescatada de la esclavitud. Acuérdense que eso es un paralelismo, una ilustración de cómo el Señor nos rescata también de la esclavitud del pecado. Ellos nos sacan y en la mitad del camino tienen que perecer porque no creyeron en el Señor, ¿no? Entonces él habla acerca de cómo
fueron destruidos. Entonces, aquí, con este ejemplo podemos ver cómo, si efectivamente son brothers que van caminando contigo y que a la mera hora del camino, a la mitad del camino se echan para atrás. Comienzan de una manera a la mejor el evangelio completo, con el evangelio bien, pero en el camino se van desviando y tanto es su error que terminan siendo destruidos, ¿no? ¿Cuántos maestros hemos visto que el juicio de Dios sí cae sobre ellos, ¿no? Yo he visto brothers que se levantan, se autolevantan como maestros, como pastores, como profetas, como lo que sea, y que al poco tiempo, después de tener un trabajo bonito, una esposa bonita, una familia bonita, unos hijos bonitos, terminan sin esposa, sin hijos, sin dinero y sin enfermedad, y sin salud y sin nada. Y algunos hasta terminan muertos. Yo no me la sé muy bien esta, pero también se cuentan ahí que hace muchos años, cuando la iglesia estaba en el Casino de la Selva, un brother, igual se le levantó en contra del pastor Armando, y a los pocos días tuvo un accidente bien fuerte en la autopista. No recuerdo si falleció o no falleció, pero hay que tener temor con esto también. Yo les he dicho, a mí me da doblemente temor. Una es enseñar algo que no vivo, y dos, no hacer lo que Dios me mandó a hacer, ¿no? A mí también me da miedito, ¿no? Tanto pecar por omisión como pecar por acción. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Ya me voy a aprender la cita porque les dije que me iba a proponer esto, a aprenderme las citas, decirle lo que dice y dónde dice. Entonces, pues hay que tener cuidado de esto, ¿no? Hay que tener cuidado. Ustedes y yo somos ahora. ¿Cuál es la diferencia entre los que no vienen al ITI y ustedes? No es que ustedes van a tener un papel, sino que ustedes son más responsables delante de Dios de lo que ahora saben. Ahora somos más responsables. Nuestra responsabilidad es mayor. Así es que, mis hermanos, los animo a que sigan aprendiendo y que Dios los siga poniendo, que siga confiando en lo poco para que los pongan en lo mucho. ¿Ven? La segunda etapa habla acerca de los ángeles, ¿no? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. La segunda etapa o la segunda forma es esta. Ponen, por ejemplo, no, ya es la segunda. Sí. O sea, es el segundo ejemplo. El primer ejemplo fue las personas estas que salieron de Egipto. Dentro de, sí. O sea, el segundo ejemplo son los ángeles. O sea, pone 3 ejemplos para argumentar su defensa o para argumentar su carta. Comienza hablando, la primera etapa, cita los 3 ejemplos que proceden en el Antiguo Testamento. De la primera etapa, perdón, Eli, sí tienes razón. En la primera etapa cita tres ejemplos. Hay 3 ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? El pueblo de Israel que salió de Egipto, que pereció en el camino. El segundo ejemplo que cita, ¿cuál es? Los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad y que fueron destinados para prisiones eternas. Y el tercer ejemplo de la primera etapa, ¿cuál es? Las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Y cuál fue su castigo? La carta nos menciona, brother, estos falsos maestros van a ser juzgados. Estos falsos maestros, desde, como dice al principio, ¿no? Dice, han sido destinados para esta condenación. O sea, no creas que se van a ir limpiecitos y sin nada. La Biblia nos advierte y Judas nos advierte, estos falsos maestros van a tener condenación. Van a tener condenación. Tú no eres el juez aquí, brother. Ellos mismos están cavando su propia tumba. Ellos mismos están cavando su propia tumba. Y pone el ejemplo de los ángeles y pone el ejemplo de los hermanos que fueron inconstantes y no creyeron en el Señor. Y termina
hablando sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacían estos brothers? Promovían o vivían ¿en qué? En perversiones sexuales. Aquí dice en pos, en vicios, en pos en contra de la naturaleza. Y fueron puestos, por ejemplo, cosas que se hacen en oculto, cosas que se... Entonces, aquí el autor nos está advirtiendo en esta primera etapa acerca de cómo en el Antiguo Testamento fueron juzgados y cómo es el mismo ejemplo. Y después en la segunda etapa, ¿qué dice? Judas pronuncia un ay sobre los falsos maestros y le relaciona con los 3 notorios pecados del Antiguo Testamento y después pone otros 3 ejemplos. ¿Cuáles son? Aquí en nuestra Biblia nos habla acerca de Caín, Balaam y Coré. ¿Sale? Pero vamos a seguir leyendo hasta llegar al 11. Dice, no obstante, de la misma manera también estos mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hay una palabra mancillar, que es de no los que pretenden circuncidar. ¿Qué dice la Biblia, Bacardo? No lo sé. De mancillar la carne. Yo pienso, yo pienso que habla acerca de lo que está hablando previamente, que son vicios en contra de la naturaleza, o sea, que contaminan, o sea, viven en placeres sexuales, a lo mejor. Está un poco raro eso, ¿no? A ver, repite, Paula, para que nos escuchemos. Fantasías perversas y delirios insidiosos. El pecado de los falsos maestros era como los que se dedicaban a los versículos que despedían sueños vacíos, cometían inmoralidades sexuales con arrogancia, se rebelaban contra la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores, que en griego quiere decir doxa. Este último término suele referirse a los ángeles. Dice bien moral. Yo pienso que es más que nada es eso, sobre la vida inmoral y desordenada. Yo creo que habla sobre eso. Y acerca de Sodoma y Gomorra. Y luego también que rechazan la autoridad y blasfeman sobre potestades superiores, ¿no? Eso, pues, ¿cuánto sí lo han escuchado o no lo han escuchado eso de cómo, a qué se referirá eso de blasfemar contra potestades superiores? Bueno, en el reino de Dios estableció un orden. Yo creo que sí, ¿no? Son personas que no se sujetan. Antes de cualquier otra cosa, Dios honra siempre la obediencia, ¿eh? Principalmente a Dios, ¿no? Lo platicamos un poquito en la clase pasada, ¿no? Que a lo mejor es muy bonito decir, no, es que yo voy a hablar con mi papá que se murió y que no me puede despedir, pero cuando tú entras en ese terreno de decir, es que a mí no me importa lo que dice la Biblia, Dios es soberano y Dios puede permitirme hablar con los muertos. No lo dicen así, ¿verdad? Dicen, puede permitirme despedirme de mi papá que se murió y ya no me pude acercar. O sea, maquillan un poquito las cosas que realmente es adivinación, brujería, hechicería, consultar a los muertos, como literalmente la Biblia lo prohíbe, cosas que abiertamente la Biblia lo prohíbe. Ahí tú estás abiertamente desobedeciendo a Dios, ¿no? Juan Carlos dice que no obedece ni las autoridades civiles y espirituales. Es como que
Yo pienso que también va por eso, o sea, yo no estoy en contra y no estoy seguro, o sea, de que Dios, yo creo que sí nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones, pero no por eso me voy a ir a meter, a menos de que Super Dios me llame y me haga, o sea, de plano me mande a Catemaco a tirar. ¿O saben cómo es? También es algo similar, como cuando hay algunos brothers que se meten a las iglesias católicas y tiran las imágenes y las patean y todo eso. O sea, Quieren pelear con los demonios, ¿no? quieren pelearse con los demonios, quieren exorcizar o quieren tomar una lucha que no, acuérdense que nuestra lucha es predicando el evangelio, principalmente. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dios no te mandó a tirar demonios, Dios te mandó a predicar el evangelio. Y es que, es que no, pues es que el evangelio es tan, pues nada más son palabras, ¿no? O sea, yo no, mi hermano. Esto es lo que nos salva. Esto es lo que nos salva. Lo demás es extra. Como decía una pastora, podemos darle órdenes a los ángeles. Y es que pues tú le puedes intentar, bro. Pues hay muchos libros. Yo ya no hago esto, pero antes me iba a Sanborns y veía así todos los libros, así decía, a ver qué hay, y leía así todos los libros, ordena, no me acuerdo, pero vamos, como dice el hermano Jesús, dice, ordénale a los ángeles y ritual para traer poder. Le digo, órale, estos brothers de plano, o sea, ¿cómo creen? Y libros también pseudocristianos que más bien católicos, pues se llama santería, brother, o sea, se llama brujería, se llama hechicería, son rituales, nosotros confiamos y dependemos en Dios, trabajamos y nos esforzamos como nos manda Tesalonicenses, no andar desordenadamente, sino trabajando, y Dios es el que sustenta, no mi trabajo ni mi esfuerzo, es Dios el que milagrosamente suple. Nosotros hacemos en obediencia lo que Él nos manda, pero Dios es el que suple, ¿vale? Entonces estos brothers, como dice aquí, rechazan la autoridad y blasfeman en contra de potestades superiores. O sea, se toman la libertad de hacer lo que Dios te prohíbe que hagas, o lo que Dios no te da permiso, o simplemente lo que Dios no te mandó a hacer. Porque hay cosas que Dios, buenas, que tú haces que Dios no te manda a hacer, brother. ¿No? Dios no me manda a ser amable con la hermana, Dios me manda a ser amable con mi esposa principalmente. ¿No? Y hay muchos brothers que prefieren ser amables con todo el mundo y ser unos groseros con sus esposas. ¿No? Dile a la calle. Dios nos manda a ciertas cosas. Y esto aquí, como dice, rechaza la autoridad y blasfeman en contra y pone un ejemplo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Dónde viene esto? Me voy a meter a una camisa de oh. ¿Qué dice MacArthur, mis hermanos? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí lo que nos está tratando de ilustrar el autor de Judas es que nosotros debemos de dejarle el juicio a Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de enjuiciar ni condenar ni a los demonios. Ellos ya han sido condenados, mis hermanos. Y aquí atrásito lo dice, en prisiones eternas para el juicio de aquel día. ¿Sale? Nosotros sí debemos de orar y vivir en santidad y tal vez orar en contra de ellos, Señor, líbrame, guárdame, protégeme, Señor. Pero nosotros no tenemos, sí tenemos mucha autoridad en Cristo, pero tenemos mucha protección con Él también. No debemos de descuidar nuestra vida de oración, nuestra forma de estar viviendo en santidad y estar orando siempre por nosotros, por todas las cosas. Dice, pero estos blasfeman, aquí viene otra parte, la segunda etapa sobre los falsos maestros, ¿no? Dice, pero estos en el 10, pero estos blasfeman en cuanto a cosas que no conocen
y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de aquellos, porque han seguido el camino de quién, y esta ya es la segunda parte. ¿De quién? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Dice, acto seguido describe una rápida secuencia de la pecaminosa conducta y carácter de los falsos maestros. Si quieres predicar acerca de cómo son la conducta y el carácter de los falsos maestros, sí o sí debes de conocer a Caín, debes conocer a Balaam y debes de conocer a Coré. Tú, maestro y predicador, puedes predicar acerca de estos tres personajes para ponerlos como ejemplo de personas que, como perfil de falsos maestros, ¿no? Y luego dice que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y luego pienso en la descripción. Rápidamente quiero hablar acerca de Caín. ¿Quién es Caín? Y se pasó a la historia por ser un excelente dadivoso ofrendador a Dios. Él fue homicida en contra de su hermano porque le tuvo envidia. Y la Biblia nos enseña porque sus obras fueron malas. ¿No? ¿Han visto ese perfil en los falsos maestros? Apenas estaba también platicando con mi amigo Alexito. Y él decía, es que eso tienen los falsos maestros, bro. Que te regañan por todo. Porque que te regañan por todo. Dice, es que, o sea, cuando yo estaba con este brother, me decía, es que tú vas a ser el segundo, tú, ya me lo estoy exhibiendo a mi brother. Tú eres mi ayuda, no sé qué. Y a todos los demás hermanos les decía que no se juntaran conmigo porque yo era un tal y que no sé qué, tal y tal. Entonces era doble cara. Por una parte, le decía, no, sí, tú. Y por otro lado, entonces esa es cierta envidia que hay en ellos de decir, es que ¿por qué recibes de buena cara a Dios la ofrenda de mi hermano? Si la mía está buena. Yo también soy bueno, si yo también soy esto y yo. Sí, es increíble, ¿no? Cómo Dios lo muestra y Dios nos enseña acerca de esto, ¿no? ¿Quieres saber cómo son los falsos maestros? ¿Cómo dice aquí? Espérame. Ya voy, ¿eh? Antes del camino de Caín. Adelante. Mi pregunta es, ¿si falsos maestros y apóstatas es lo mismo? Pues, quién sabe. Es que falsos maestros, ¿qué quiere decir un falso maestro? Que enseña algo errado. Y apóstata quiere decir que estaba en el camino de la fe y que decide renunciar. Es como el arrepentimiento, pero a la inversa. O sea, el arrepentimiento. No, el arrepentimiento, mira, simple y sencillamente, hay dos caminos. Vamos a ponerle el cielo y el infierno. Agárrenme esta ilustración chafa. Todo el mundo vamos camino al infierno. Todos. Pero hay alguien que nos habla de Cristo y nos enseña otro camino, que es el del cielo. Nos volteamos y vamos. Entonces, eso es el arrepentimiento. Un giro a la mitad de ya no ir hacia el norte, ahora vamos hacia el sur. Completamente opuesto. ¿Vale? Y un apóstata es uno que va así, que le muestran el camino, camina, pero dice, no, es que no, a lo mejor no, y se regresa. Eso es un apóstata. Una persona que, y fíjate que esto de la apostasía, apenas me entró el deseo de estudiar, porque es un síntoma de los últimos tiempos, la gran apostasía, ¿no? Como en los postreros días, muchos apostatarán de la fe. ¿Cuáles son los postreros días? Fueron los días de que estamos hablando que se escribió Judas. Fue la época de del protestantismo, de los reformadores, o fue ahora. ¿Cuándo es? O va a ser en el futuro. ¿Cuáles son? Entonces es importante que estudiemos acerca de estas cosas. Como mi pregunta es que varios se juntan estas epístolas
Juan habla de los falsos profetas, perdón, y que falsos maestros no te lo. Y habla de falsos. Pues es que un maestro es un profeta. Entonces, junta Judas y las dos son la tendencia. Toda la Biblia está, o sea, te está advirtiendo y es lo que ya hemos visto. O sea, que esto no es algo que tú digas, ay, es que yo no lo sabía, es que a mí no me dijeron. ¿No? O sea, y te digo otra vez, cuando menos te das cuenta, ¿cómo dice que entran encubiertamente? Cuando ya nos damos cuenta, ya son pastores. Ya son pastores. Cuando nos damos cuenta, ya tienen una iglesia de 10,000. Cuando nos damos cuenta, ya salen en la televisión. ¿No? ¿Cuántos predicadores hay ahora que salen en la televisión, que tienen su iglesia de 10,000 personas, que tienen, si sabes, ¿no? Ya a lo mejor, yo soy uno de esos, ¿no? Que antes escuchaba un pastor, no sé, vamos a ponerle un Cash Luna. Sus predicaciones me gustaban. O sea, la primera vez que lo vi fue allá como en 2004, yo creo. Y lo vi y me gustó. O sea, dije, órale, órale. A mí Dante también me gustaba cuando era niño, bueno, más chico. ¿No? También me gustaba, o sea, sus predicaciones, todo. Pero ahora ya no lo soporto. O sea, no puedo aguantar más de 2 minutos y tiene mucho rating y si tú osas a decir algo en contra de él, Hay una comunidad. tiene una comodidad y yo creo que por ahí va la gran apostasía, mi hermano, que se van tras, ahorita lo vamos a ver, pero mira, te voy a poner un ejemplo de este que es que nos desviamos un poquito, pero Pero es que a veces los ejemplos muestran. en este predicador Dante, ¿no? Una vez tuiteó o puso algo en Facebook. Dice, ¿qué haces si tu amigo, tu mejor amigo, te habla y te dice, ¿qué crees? Acabo de matar a mi esposa. Dice, un buen amigo le diría, ¿qué creen que le diría un buen amigo? Según él, señor, y su postura teológica. ¿Dónde llevo la pala para enterrarla? ¿Ustedes creen que eso sería lo correcto? Yo llevo las palas y la enterramos. Eso es un buen amigo. Un buen amigo está ahí, te apoya. Eso no es un buen amigo, brother. Y apenas, ahora que estuve estudiando una materia que se llama consejería bíblica, él decía, el buen consejero confronta. ¿Qué dice la Biblia, brother? Dice, y te vas a enfrentar con brothers que te van a decir, ¿sabes qué? Maté a mi esposa. ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde yo te ayudo a enterrarla? O le vas a decir, entrégate a las autoridades. Un buen amigo te dice, brother, yo no sé cuáles sean tus motivos, yo te voy a llevar le voy a hablar al 911 para que vengan por ti, brother, porque eso es lo correcto. Y si Dios te confronta y te arrepientes en la cárcel, gloria a Dios, yo voy a estar ahí, te voy a ir a visitar y te voy a llevar la palabra. Eso es un buen amigo. No te dice, yo te ayudo a tapar tu pecado. No. Y olvídense, cualquier comentario en contra de eso, lo crucificaban 3 veces vivo y de cabeza. O sea, y ahí me dio miedo, me dio mucho miedo, porque me di cuenta del poder de estos falsos maestros que tienen. O sea, a las masas, o sea, ya no es lo que dice la Biblia, es lo que ellos dicen. Ya, o sea, y si llegan a un fan de él, nos tira el video por hablar mal en contra de su Dios. Como los de Luz del Mundo. De esa religión. Hasta las canciones ya no eran para el pastor. ¿En esta iglesia somos cristianos o qué somos? Poquita burla de eso, pero es peligroso, mis hermanos. Es peligroso. Es lo que vamos a tratar de decir que sí somos cristianos y no seguidores de hombres.
¿no? Y se dan cuenta cuando ya están metidos hasta las chanclas, mis hermanos. Y es a lo que, y a lo que íbamos, ¿no? Sigamos. En el camino de quién, de Caín, y se lanzaron. ¿Cuál es la motivación, brother? No me crean, pero así se me pone chinita la piel, mis hermanos. Ni lo quería hacer, no lo quería hacer, porque si es que, pues yo no puedo hacer algo en contra de la voluntad de Dios, brother, o sea, dice, pero ándale, mírate vos. Pero en tercera Juan dice que algunos no saben, que no saben cómo están cauterizados. No, no es que no saben. No, es que aquí hay un error que quiero aclarar. Cuando habla cauterizada la conciencia, no quiere decir que no supieran. Quiere decir que saben y que ya no sienten feo. Quieren decir que al principio, pues, oye, mira, aquí va una bolsa, me voy a dar 500 pesitos. Nadie se va a dar cuenta. Ah, mira, otros 500 pesitos. En lo que se bajan los hermanos allá, al recreo voy a ver las bolsas. Y ya al principio dices, ay, no, pero ¿cómo les voy a robar a los hermanos? ¿No? ¿Cómo? Y ya después, ¿qué? Sin cinismo. Eso se llama cauterizar la conciencia. Que ya pecas y ya no sientes nada, bro. Pero por ejemplo, los testigos de Jehová están engañados. No, ellos tienen, es otro tipo de engaño. Eso es un velo que tienen los ojos. Que lo ven. Eso sí no saben, o sea, están engañados. Esos viven así engañados, pero este caso de maestros que dicen, aquí ya, regresamos acá. ¿Quién es? No. No, es que acuérdate lo que vimos en Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? ¿A qué carta va dirigida esta? A los que son guardados por Jesucristo. ¿A quiénes? Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Si hubieran sido de nosotros, obviamente, sí. O sea, esto es una advertencia, y fue lo que comencé diciendo, no para que no escuches al padre de Toro, ni para que escuches al Papa, esto es una advertencia para que, y ese es lo duro, ¿no? O sea, ya me voy a pasar Pero en realidad no es lo cristiano. No. Pero Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, sí, ya lo perdí, presentarte ante Dios, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Eso es un maestro que debe de hacer, procurar con diligencia. ¿Qué es? O sea, con fuerza, brother, ¿no? ¿Qué hacer? Presentarte, voy a repetir, como obrero aprobado. O sea, ¿nos podemos equivocar? Sí, por eso es importante que nosotros estemos, o sea, ¿de dónde te alimentas? Es lo que ya habíamos visto, ¿no? Que es una negligencia espiritual alimentarse de cosas, fue la clase pasada. Ahorita tú tienes que procurar con diligencia esto. 2, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora abundantemente en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Jesús con salmos, himnos y cánticos espirituales. El ministerio, hablando del pastor MacArthur otra vez, mi ministerio sea ayudar a hacer viva la palabra de Dios en su pueblo. Esto es lo que un correcto maestro quiere hacer. Hacer la palabra viva, procurar con diligencia presentarse delante de Dios, ¿no? Pero los otros brothers corren por el camino de Balaam, tuercen las escrituras con el fin de que oponen, aquí dice por lucro. O sea, los falsos maestros lo hacen por lucro. O sea, nos advierten, nos advierten. Sí, para que tú sepas, ¿no? ¿Cómo es un falso maestro? Pues lo hace por lucro. En el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Confiar en las riquezas. Otra vez ponemos, por ejemplo, el brother que decía, ¿no?
que se quejaba, o sea, él predicaba por dinero, él lo que decía es que vean mis zapatos, cómo están todos rotos por su culpa. O sea, él quería que la iglesia sustentara sus gastos. Y está bien, ¿no? Que una iglesia sustente un pastor, pero no está bien que un pastor pastoree por ser sustentado en una iglesia, ¿no? O sea, que su motivación sea ser sustentado por la obra, ¿no? Eso es lo que está aquí advirtiéndonos, que ellos, los falsos maestros, viven, predican por un deseo económico. ¿Sale? ¿No? Eso ya no cae en el lucro de Balaam, eso ya cae en el cinismo total. Pero se ve que es más eso es lo impresionante, que haya hermanos que lo sigan y traen así su velito. ¿Por qué? Porque siguen a los hombres. Terminamos con el ejemplo de aquí, de estos tres. ¿Cuál es? La contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Hermanos, ¿qué hizo Coré? ¿Quién es Coré? Y ya lo platicamos, ¿no? Coré quería el lugar de Moisés. Y ya lo platicamos, ¿no? ¿Cuál es el clásica? Vente conmigo, brother, es que yo soy el papucho de papuchos, el pastor no sabe, ¿no? Yo soy mejor, y es lo que les digo, cuando ya tienen cierta popularidad y cuando ya están en cierto lugar, se descaran. La vez pasada les platicaba, como en Scooby-Doo, se quitan la máscara, brother. Más bien tú les tienes que quitar la máscara. No puedes permitirte estar ahí. Una de las cosas por las cuales tú te debes, no es que puedas, te debes de cambiar de iglesia, es cuando el pastor empieza a predicar algo en contra de la palabra de Dios. Obviamente vas, platicas, le dices, es que mira, está esto y esto y esto y esto. A lo mejor te respaldas con otro pastor o algo, pero no puedes permanecer en una iglesia donde se predica algo que no es conforme a las escrituras. Es lo que les decía. Ahora, por ejemplo, si ves una prédica así, luego te das cuenta, bro, o sea, es que tú puedes, es que Dios nos va a llamar a conquistar y vamos a conquistar, y este 2023 Dios nos va a llevar a más, por favor ven y da. Oye, brother, está bien, pero si yo quisiera eso, mejor me busco un motivador, brother, ¿no? O sea, es lo que les decía, tristemente, los pastores quieren ser motivadores. ¿Qué es? Lucran con lo hacen por un deseo económico. Tristemente, o sea, a mí no me importa si predicas con corbata o predicas con jeans o predicas como sea, pero lo que predicas sí es lo importante, ¿no? Lo que predicas, lo que estás escuchando, y es lo que nosotros debemos de siempre, ¿no? Y este brother, pues ya la clásica, ¿no? ¿Cuál es la clásica, mis hermanos? Vente conmigo. Este libro tenemos a alguien que está aquí. Pues yo creo que sí. Ay, Señor, ¿cómo vamos? Justamente Totalmente. Las personas que siguen estos falsos maestros es por eso. Dice el comentario de MacArthur, los agentes más eficaces de Satanás, al igual que los terroristas espirituales, se infiltran sigilosamente en las iglesias donde logran pasar por verdaderos pastores y líderes. Sin embargo, realmente son impostores y desertores, apóstatas, que afirman conocer a Cristo, pero en realidad lo rechazan. Con sus bocas alegan tener conocimiento de la palabra, pero sus acciones indican claramente que son enemigos de la verdad. ¿A qué me refiero? Hablan muy bonito,
pero viven con otra cosa. Como dice, son mancillar la carne. Viven promoviendo otras cosas que es diferencia a la palabra. Es que yo sé, es que tú no entiendes, tú no sabes. A esto se refiere, ¿no? Este tipo de maestros que tú te das cuenta cómo viven. Y aquí pone el ejemplo que era lo que ya platicábamos hace un rato acerca de Simón el Mago. Simón el Mago es un ejemplo claro de un falso maestro. ¿Qué quería hacer? Obtener el don. ¿Con qué propósito? Con lucrar, ¿no? Porque se daba cuenta que había mucha gente que seguía esto. Y es bien fácil que nos deslumbremos con el poder y con todo lo que hacen estos maestros y te das cuenta y dices, órale. También viene el ejemplo el ejemplo de Simón el Mago viene en Hechos 8, del 9 al 24, lo pueden estudiar después. Y Mineo también viene en primera de Timoteo y en segunda de Timoteo. Alejandro, Diótrefes. Diótrefes ya lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan de él? ¿Qué hacía? Le gusta tener el primer lugar entre ellos y no los recibe. Tercera de Juan 9. ¿No? Era una persona que estaba causando problemas en la iglesia y Juan lo reprende como un falso maestro. Y aquí dice algo bien fuerte y bien duro. Dice, estos desertores no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Era lo que decíamos. Vamos a leer los Romanos 16, 18. Es lo que acabo de leer, pero ahí ábranlo y búsquenlo. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los de corazón de los ingenuos. ¿Cómo son engañados? Son ingenuos. Hablan con palabras bonitas, te enredan, te seducen. ¿Para qué? Para que sigas ahí. Ahora, primera de Timoteo 6:5, ¿qué dice? Dice, habla acerca de disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Y luego que concluye diciendo Pablo, apártate de los tales. Y luego segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a quienes almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Este es un tema nuevo que Judas aborda. Este es un tema, pan de cada día en la iglesia del primer siglo. ¿Pan de cada día en la iglesia de ahora? Yo pienso que sí. Dice, la concisa epístola de Judas es una condena enérgica de los falsos maestros que estaban infiltrando en la iglesia durante su época, por extensión a todos los que habrían de llegar. En nuestra cultura posmoderna, en que a la verdad se considera relativa y la tolerancia se aprecia por encima de todos los demás, la súplica elocuente de Judas por la pureza doctrinal es particularmente aplicable. ¿A qué me refiero yo? Bueno, ¿a qué se refiere el brother? Que hay veces que por educación lo permitimos, pero aquí dice el brother que no debemos de confundir el ser amables a dejar, a aceptar lo que estás dejando, ¿no? O sea, cuando un falso maestro es descubierto, yo creo que es necesario confrontarlo. No lo puedes dejar pasar, no lo puedes dejar así como el pastor Armando que dijo, se pueden confundir mis ovejas. ¿Sale? Ay, Señor, qué carta tan chiquita y qué carta tan... ¿Sí? ¿La escucho? Estaba yo con una negocio, y a la persona pagado fuertemente de diferentes cosas, para decirle que la comunidad era Dios Padre, y el Santo
Sí. Entonces, eso se molesta mucho. ¿No? Entonces, pues sí, a veces uno no, bueno, no sabe a veces cómo. Sí, cómo ser educados, ¿no? Cómo confrontar eso. Y, pues sí, con citas bíblicas. Pues es que también, ¿qué dice aquí la Biblia? A tales, con tales, ¿qué leímos aquí? ¿Con tales qué? Aléjate, aléjate. Mira, si no te consideras preparado para tal, mejor. Yo creo que sí, lo mejor es lo que manda Pablo a Timoteo. A tales, evítalos. Y no es que les tengas miedo, es que lo sabio y lo prudente es evitarlos, ¿no? O sea, tú le presentas el evangelio y ya ellos que se hagan bolas. O sea, cuando tú le presentas a alguien el evangelio, ya no hay ya, o sea, tu responsabilidad hasta ahí llega. ¿Sale? Yo mi testimonio de verdad, Compartiendo la palabra. y yo solamente discúlpeme, pero es un lugar cristiano. Y me dijo, y se fue. Ya. Pero mira cómo Vamos a concluir ya, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, yo creo que a los tales hay que evitarlos, sí hay que presentarles el evangelio y hay que, sí, confrontarlos, pero también no entrar en su juego de necedad, en su contienda. Por eso dice, a tales mejor evitarlos. Sí. Pero vamos a seguir, dice, ya vimos la contradicción de Coré y Caín, ya vimos estos tres personajes y los platicamos rápidamente. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, era lo que estábamos platicando en la clase pasada, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Imagínense un árbol con fruto que es. Normalmente, vamos a suponer, en primavera los árboles florecen y dan fruto. Y en otoño, ¿qué hacen los árboles? Viene el invierno, se caen sus hojas y quedan las puras ramitas ahí listos para el invierno, pero después vuelven a retoñar. Estos dicen que son árboles sin fruto, no dan fruto. Como al principio platicábamos un poco acerca de que es un cristiano, es por sus frutos los conocerán, ¿no? Y era lo que nos estaba comentando la hermana. Dice, por sus frutos. ¿Cómo podemos saber si por sus frutos? Yo estábamos tirando acerca de su doctrina, ¿no? Pero también sus frutos es parte, ¿no? Nubes sin agua, o sea, tienen una forma de predicar es lo que platicábamos también, ¿no? Tienen una maravillosa homilética, tienen una maravillosa, un escenario, todo, pero ¿qué dicen? Nada. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. ¿Y de qué se trató? Estuvo muy bonito, pero ¿de qué se trató? Dice, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. ¿Cómo son las olas del mar, estruendosas y ¡pum! Y explotan y todo? Pero aquí dice que lo hacen para su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Aquí también es un tema poco complicado, pero diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas cenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras y de sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Estos son murmuradores por aquellos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas. Está bien padre, ¿no? ¿Cómo hablan cosas infladas? Adulando, ¿qué dice? Tú eres el profeta último. Ahora sí que el 2023 va a ser tu tiempo de prosperidad, va a ser el mejor tiempo de tu vida, va a ser gloria a Dios, mi hermano, pero tienes que ofrendar.
Ah, te la dejan al final, ¿verdad? ¿Cómo dice aquí el libro? Hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar su propio provecho. Estos son murmuradores, aquellos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De esos de los que le tiran la barba al pastor. Es que, pastor, usted es el mejor, y el mero chipocludo, y se acercan y están ahí tirándole flores y flores y flores y flores y flores y flores, con tal de que los pongan a dar un discipulado, con tal de que les abran las puertas, con tal de que digan, yo soy amigo del pastor. ¿No? Con un doble propósito, que andan murmurando, o este ejemplo que les digo de los, dice, pero ustedes, amados, tengan, y aquí viene el contraste, ya para terminar, aquí viene el contraste. Esto hacen todos ellos, pero ustedes, ¿qué hacen, hermanos? Pero ustedes, amados, tengan en memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la advertencia, ¿no? Dice que les decían, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son, ¿qué es lo que hacen? Que lo platicamos. Estos son los que dividen las iglesias, estos son los que dicen, yo soy el bueno y tú eres el malo, yo estoy bien, tú estás mal. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero ustedes, iglesia, ustedes, estudiantes del ID, ustedes, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Aquí, apenas que estaba estudiando en la materia de la introducción al Nuevo Testamento, decía el brother, dice, ¿cómo contendemos ardientemente por vuestra fe? Esta es la respuesta. ¿Cómo lo hacemos? O sea, nos exhorta que lo hagamos. Y el maestro, el doctor nos decía, ¿cómo contiendes ardientemente con nuestra fe? Aquí te lo dice Judas. No tienes que salirte de la Biblia. ¿Cómo? Acordándote de lo que se te fue instruido, acordándote de la sana doctrina, estudiando. 2, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Una de las formas de confrontarlo es manteniendo una vida de oración, recordando la escritura. Dice, orando en el Espíritu, conservando en el amor de Dios, esperando la misericordia de su Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos, a otros sálvalos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la roca contaminada por su carne. A unos, ¿qué tienes que hacer tú, alumno? A los que dudan, convencerlos. Si tú ves algún hermano que está ahí siendo seducido por estas doctrinas, pues nuestro deber es hablarles la sana doctrina, ¿no? Y tratar de reubicarlos a la realidad, ¿no? Es que, brother, no, es que tú no sabes, es que si voy a dar 1000, el próximo año me da ahí mejor. Eso es lo que te dicen, que ese libro sirvió para mostrar. Sí, este libro, pues, viene el perfil prácticamente, ¿no? Dice, a otros, salvarlos. ¿Cómo los vas a salvar? Arrebatándolos del fuego eterno. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no nos damos cuenta que lo que estás haciendo es arrebatarlos del fuego eterno. Imagínate un brother que se va cayendo en un hoyo sin fondo, con fuego hasta el final, que los alcances a pescar y los arrebatas. Eso es arrebatarlos del fuego. Y a otros, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, o sea, te van a hacer así, pero luego dice algo bien raro, que dice, aborrece aún la ropa contaminada con su carne. O sea, no te acerques de nuevo, Hermano, o deséchalos. Ya vamos a terminar y pasamos a la sesión de preguntas, ¿va? yo le iba a decir que Marlene y yo tenemos una experiencia con este tipo de gente, de la cual, pues, yo creo que dice que aborrecen hasta la ropa que ellos tocaron, porque sí los hay, nunca nos había pasado contender con esa gente. No, sí. Ya sé. Te bloqueaste el micrófono, deciré. Ah, sí, es que eso era todo. Yo les iba a decir, ahí si quieren que Marlene les platique la experiencia. Ah, sí, ya nos contó. Sí, ya nos contó de cómo fueron tan insistentes y cómo trataban de, ya hasta un punto de ser groseros, ¿no?
Sí, yo cuando vi que pues la verdad traían, como dice la palabra de Dios, ¿no? Doctrina de demonios y ya se les cambió el rostro, o sea, yo digo, se les mudó el rostro, así como dice la palabra. Porque le digo a Marlene, yo al principio cuando vi que hablaban, yo pensaba, hacen hasta como un tonito, se oye feo lo que va a decir, pero hipócrita de convencimiento. Pero fue lo primero que yo pensé. Pero pues a veces uno dice, no, o sea, pues traen buenas intenciones, ¿no? O sea, traen la palabra, digo, o sea, cuando ya empezaron a hablar y ya que vi que les cambió al final el rostro, o sea, y seguían tratando ellos de contenerse así en su voz, ya fue que les dije, bueno, yo, Ya me voy a comer. sí, me voy a comer, pues no, Sí, ellos no ya tenían nos contaron un intención. poquito acerca de esa experiencia. Exacto. Muchas gracias, Desiree. Vamos a ya concluir con lo que empezamos, ¿sale? Estos falsos maestros hay, Desiree ya los vio, tú los has visto en la televisión, los hemos visto en todos lados, es parte del cristianismo. Tristemente, 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 están entre nosotros. Hay que tener temor. Dios nos libre de caer en su error. Dios nos libre porque ninguno está libre de poder ser manipulado, caer en el deseo de la carne. Es que te aplaudan es bonito. Es bonito y es bien fácil que te infles. ¿No? Dicen que te subes a un ladrillo y te mareas. ¿No? Entonces, debemos de tener cuidado nosotros. Esto, mira, ahorita que te estoy comentando un brother, también en la que estoy estudiando, dice, nosotros, cuando tengas tu título, tu del ET, los que ya se van a graduar del cuarto van a tener su título, dice, en la iglesia no somos nada, mi hermano, o sea, nosotros somos todos hermanos en Cristo, todos somos hermanos en Cristo, no permitan que un papel como en el mundo, porque en el mundo dice, no, es que yo soy doctor, yo soy maestro, no, dice, nosotros en la iglesia somos hermanos en Cristo todos. Y todos estamos para ser edificados, para ser amados, y tenemos de tener cuidado de no ni ser llevados como estas, ni caer en el error de decir, ser nubes sin agua. Puedes conocer todos los términos, puedes conocer todas las doctrinas. Es bien fácil engañar a los hermanos, es bien fácil. Te agarras un libro de teología sistemática, te lo chutas y lo empiezas a repetir y dices, oh, wow, ¿cuánto sabe el hermano? Pero, ¿cómo vivimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pero esto no es una advertencia para concluir, como dice. Esta carta está dirigida a quiénes, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos guardados en Jesucristo. Que Dios nos guarde. Nuestra dependencia y nuestra confianza es que somos guardados en Jesucristo. Termina diciendo, vamos a leerlo y vamos a orar para despedirnos. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y toda potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú eres el único Dios sabio, prudente, misericordioso, Señor. Tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Yo te quiero pedir, Padre, que nos adviertas, Señor, y que nos permitas vivir una vida cerca de ti, Señor, no dependiendo del hombre, ni poniendo nuestros ojos en el hombre, Señor, sino en ti, el único Dios vivo y verdadero, Señor, y a Jesucristo, al que tú has enviado, Señor. Guárdanos y líbranos, Señor. Permítenos estudiar tu palabra con temor y temblor, Señor, viviendo, Padre, cada cosa que estamos viendo, Señor. No ser nubes sin agua, Señor. No ser árboles otoñales, Señor, sino ser árboles que dan fruto, Señor, al 100 por 1, Señor. Pongo a mis hermanos en tus manos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Tarea, examen. Van a hacer el ensayo de los falsos maestros. Es el tema principal de estas cartas. ¿Cómo un cristiano a los falsos maestros, ¿no? A los falsos profetas. Pero no lo van a sacar de su manga, van a sacar
lo que ustedes consideren pertinentes de las epístolas de Juan y de la epístola de Judas. Van a sacar detalles de los falsos maestros, van a sacar cómo confrontarlos y van a sacar, pero tú ahora, no ellos en el siglo 100, en los primeros años de la iglesia. Actualmente, van a traer esta enseñanza a la época actual, ¿sale? Primero lo van a argumentar, cómo lo vivieron ellos y cómo lo vives tú. 2 hojas máximo. 2 hojas máximo, ¿ok? En el formato que quieran, que se vea ordenado, que se vea limpio, léanlo y me lo tienen que enviar. El plazo es el siguiente sábado, ¿sale? Tienen toda una semana, hasta el sábado a las 12 de la noche, ¿ok? Nos vemos, Adolfito, nos vemos, Desiree, nos vemos, Debbie, saludos, bendiciones. ¿Sí se escucha?